Y la sangre será para ustedes por señal en las casas donde ustedes estén, donde ustedes moren. Y veré, mire lo que dice el Señor, yo veré la sangre, observaré la sangre. Y pasaré, de ahí viene la palabra Pesaj, y pasaré de largo de ustedes, pasaré. Pesaj significa eso, pasar de largo, seguir. Es decir, el Señor dice, no voy a entrar allí. Mi juicio no va a entrar allí. Voy a seguir, ¿qué? De largo. Por eso la palabra Pesaj significa pasar de largo, como saltarse. En vez de entrar allí, iba a seguir de largo con el juicio, porque el Señor mismo está trayendo el juicio. Y dice, veré la sangre y pasaré de largo de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Versículo 22. Y tomarán un manojo de hisopo, como una especie de brocha, y lo mojarán en la sangre que estará en un platón. No sé cómo dice su Biblia, platón, lebrillo, ¿sí? Una coca, para que la entiendan, un recipiente, ¿sí? Y untarán el dintel, la parte superior de la entrada, y los dos postes, los que sostienen la puerta, con la sangre que estará en aquel recipiente. Y ninguno de ustedes saldrá de las puertas de su casa hasta la mañana. Quedarán allí. Versículo 23. Porque Yahweh pasará castigando a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh aquella puerta. Seguirá de largo, aquella entrada. Va a pasar, va a seguir. Y no vendrá destrucción en sus casas como castigo. No vendrá destrucción en sus casas como castigo. ¿Qué es lo que está pasando allí en ese momento? Ellos han sacrificado los corderos. ¿Cómo eran comúnmente construidas las casas en Egipto? Y ustedes pueden observar esto cuando las personas hacen sus expediciones al Medio Oriente y van hacia Egipto. La arqueología nos ha colaborado muchísimo en esto para saber cómo era la forma de vivir de la gente de aquel entonces. Y por lo menos en Egipto, y eso lo han demostrado las excavaciones, de hecho, hay varios lugares en donde ese tipo de entradas de las casas que había en Egipto están exhibidas allí, han sido rescatadas, ¿sí? Y la arqueología ha demostrado cómo estaban estas casas diseñadas. Por cuanto Israel vivía en Egipto, así como nosotros vivimos en este mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. Por eso nosotros nos podemos conformar a las cosas de este mundo. Pero al vivir en Egipto, todas las casas, sin lugar a dudas, todas tenían unos marcos, ¿sí? Con sus postes y su dintel. Pero ¿qué hacían los egipcios? Ellos creían que en realidad sus dioses eran los más poderosos, porque Egipto, sin lugar a dudas, para ese entonces era el imperio o era el reino más grande de todo el mundo en ese momento. Y ellos creían que sus dioses los protegían. Y por tanto, en honor a sus dioses, ellos acostumbraban a grabar en los postes y en el dintel figuras de sus dioses, como estas que ustedes ven acá, representando al faraón, representando a su dios Ra, representando a Osiris y representando a una cantidad de dioses que ellos tenían. Y se suponía que estos dioses, al estar impresos en la entrada, en los postes y en el dintel, ellos protegían y resguardaban esa casa. Obviamente la base de todo esto era la idolatría.
Y se suponía que esta era la forma en que ellos protegían, y todo lo que había dentro de la casa estaba resguardado. De hecho, la mayoría de las cosas que suceden allí con las plagas de Egipto, en realidad fueron seleccionadas por el Señor como un atentado directo a la idolatría que había en Egipto. Cuando castiga las aguas del río Nilo, para ellos aún el mismo río era un Dios, era un mismo Dios. Y por eso el Señor les está quebrantando todas sus deidades, toda su idolatría, porque la base de la idolatría es el orgullo. Porque la idolatría viene como consecuencia del orgullo humano. Es el hombre el que diseña sus propios dioses. Es el hombre el que construye sus deidades. Entonces el Señor les dice a los que estaban allí, a los hebreos, les dice: ustedes van a tomar un cordero y van a recoger la sangre en un recipiente. Y en ese recipiente la van a tener allí y van a untar, a pintar los postes y los dinteles. ¿Por qué el Señor le dice eso? Le dice: es sencillo, porque con eso ellos iban a empezar a cubrir ¿qué? Su pecado. Ellos iban a empezar a cubrir el pecado. El pecado iba a empezar a ser borrado. Este es el significado de la sangre en los postes y en el dintel. Con esto ellos iban a borrar toda su idolatría, su confianza en sus propios ídolos, porque al ser Israel un pueblo que estaba bajo esclavitud, obviamente servía también a estos dioses. Y de una u otra manera el Señor les estaba mostrando y revelando lo que vendría a futuro. Que esto es lo que hace el Mesías con nosotros. Cada uno de nosotros somos un templo, una casa. Y todos tenemos una entrada, el corazón, en donde el Señor siempre está tocando. He aquí, yo estoy a la puerta llamando. Y ese es el sentido. ¿Qué hay en nuestros postes? ¿Qué hay en nuestro dintel? ¿Cuál es la idolatría que está plasmada y grabada en nosotros? ¿Cuál era esa idolatría? ¿Cuál era ese pecado? ¿Qué eran esas cosas? Porque el pecado sencillamente es violación de la ley, y violamos la ley cuando hacemos conforme a nuestro orgullo, a nuestro deseo, a nuestra carnalidad. Porque el pecado simplemente es la expresión de nuestra carnalidad. Y cuando nosotros venimos al Mesías, por eso dice la palabra que su sangre nos limpia de todo pecado. Esto es lo que empieza a suceder en nuestra vida. Todo nuestro pecado empieza a ser cubierto por la sangre del Mesías. Todo nuestro pecado empieza a ser borrado por la sangre del Mesías. Por eso cuando el Señor mismo iba pasando con el juicio, en cada casa que Él iba a pasar, Él iba a ver si aún en esa casa había idolatría, estaban estas imágenes de dioses falsos, allí habría lamentablemente castigo y muerte. Pero si sobre esas casas estaba la sangre de aquel cordero, Él iba a seguir de largo. Iba a ver la sangre sobre los postes, sobre el dintel. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué iba a hacer el Señor? Al ver la sangre, ¿qué iba a hacer Él? Pesaj. Pasar de largo. No iba a entrar el castigo allí. ¿Por qué? Porque estaba sencillamente pintada con la sangre, con aquella señal que era la sangre de los corderos. Eso es lo que pasará en el juicio final. Dice la palabra que todos, sin excepción,
Tendremos que presentarnos delante del Señor. Todos, todos. Chicos y grandes, libres, esclavos, pobres, ricos, no importa. Todos un día nos presentaremos delante del Señor. Pero sobre quienes el Señor mismo vea la sangre del Mesías, su juicio, su condenación, su castigo seguirá derecho, de largo. No entrará, no habrá sobre esa casa, no habrá sobre ese ser el castigo y el juicio del Mesías, porque es el Mesías el que trae el juicio. A él se le entregó todo el juicio. Y por eso dice que no habrá castigo. Pero sobre quien no esté la sangre de su Hijo, el Mesías, entonces habrá condenación.